Protestante, tú idolatras a un psicópata que quemó vivo a un hombre usando leña verde para disfrutar sus gritos durante 30 minutos. Tu teología está manchada de sangre inocente y hoy voy a restregártela en la cara hasta que te arrepientas. Te duele, ¿verdad? Te revuelve el estómago que llames psicópata a tu precioso Juan Calvino, pero la historia no miente, y las cartas que él mismo escribió lo condenan. Te han vendido la imagen de un sabio piadoso estudiando la Biblia en Ginebra. Pero la realidad es que Calvino fue un tirano sanguinario, un dictador teocrático que planeó el asesinato de Miguel Servet con años de antelación y que luego justificó su tortura. ¿Qué harías si te leyera la prueba del crimen escrita de su puño y letra? ¿Seguirías llamándolo padre de la Reforma o tendrías la decencia cristiana de llamarlo por su nombre bíblico? ¿Homicida? Quédate, porque hoy vas a ver el fuego del infierno arder en el corazón de tu teología. Ya estoy escuchando tus excusas patéticas, las mismas que repites como un autómata programado por tus pastores. Era un hombre de su tiempo. La Iglesia Católica mató más. Servet era un hereje que negaba la Trinidad y merecía morir. No fue Calvino, fue el Consejo Civil. Dios usa instrumentos imperfectos. Cállate, tu hipocresía me da náuseas. Cuando la Iglesia Católica cometía errores, gritas, ramera de Babilonia, pero cuando tu fundador quema a un ser humano vivo, dices, era un hombre de su tiempo. ¿Acaso el mandamiento no matarás tiene una cláusula de excepción para el siglo XVI? ¿Acaso Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, a menos que viváis en Ginebra? No seas cínico. Estás justificando un asesinato teológico para no tener que admitir que tu iglesia fue fundada por un monstruo. Si Calvino tenía el Espíritu Santo mientras miraba arder a Servet, entonces el Espíritu Santo es un verdugo. Pero como Dios es amor, la conclusión lógica es que Calvino estaba guiado por otro espíritu. Y tú lo sabes. Vamos a juzgar a tu ídolo con la Biblia que dices defender, pero que él usó como arma homicida. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 13, versículos 28 al 30. La parábola del trigo y la cizaña. Los siervos preguntan, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿Qué responde el Señor? No, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Cristo prohíbe matar al hereje antes del juicio final. Juan Calvino escupió sobre este mandamiento. Él dijo, sí, voy a arrancarla y la voy a quemar ahora. Al matar a Servet, Calvino se declaró superior a Cristo. Corrigió al Hijo de Dios. ¿Cómo puedes seguir a un hombre que desobedece explícitamente una orden directa de Jesús? Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Calvino aborreció a Servet durante años, lo persiguió, lo cazó, lo mató, por lo tanto, es homicida. Por lo tanto, según el apóstol Juan, no tiene vida eterna. Protestante, estás leyendo los libros y siguiendo las doctrinas de un hombre que la Biblia califica como condenado. Si Calvino no tiene vida eterna, ¿a dónde te lleva su teología? Al mismo abismo. Lucas capítulo 9, 55. Los discípulos quieren pedir fuego del cielo para los samaritanos, herejes. Jesús los reprende. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Calvino pidió fuego, literalmente, para Servet. Jesús le dice a Calvino, no sabes de qué espíritu eres. Y te lo dice a ti que lo defiendes. El espíritu que pide hogueras no es el espíritu de Cristo. Es el espíritu del anticristo que viene a hurtar, matar y destruir. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Calvino no tuvo misericordia. Servet suplicó ser decapitado para no sufrir el fuego. Calvino, falsamente piadoso, lo sugirió, pero dejó que el consejo que él controlaba impusiera la hoguera con leña verde. Calvino vio el sufrimiento y no lo detuvo. Juicio sin misericordia le espera. ¿Estás seguro de querer estar bajo la cobertura espiritual de un hombre así? Hablemos de los hechos sangrientos, sin el filtro rosa de tus libros de historia evangélicos. El 13 de febrero de 1546, 7 años antes de la ejecución, Calvino escribe una carta a Guillermo Farel. Esto no es un rumor, es un documento histórico. Escucha la frialdad de tu líder. Servet me ha escrito, si viene aquí, si mi autoridad sirve de algo, nunca le dejaré salir vivo. Premeditación. Lo planeó, lo deseó, lo esperó. No fue un juicio justo ni una decisión del Consejo, fue una vendetta personal de un dictador teológico. Cuando Servet llegó a Ginebra, Calvino lo arrestó,
Calvino redactó los 38 cargos de acusación. Calvino usó sus propias cartas privadas para incriminarlo. Y el día de la ejecución, el 27 de octubre de 1553, ocurrió el horror. Llevaron a Servet a la colina de Champel. Lo encadenaron a un poste, le pusieron una corona de paja y azufre en la cabeza, y usaron leña verde, madera húmeda. ¿Sabes para qué? Para que el fuego no prendiera rápido, para que se cocinara lento. Servet gritó durante media hora de agonía, viendo cómo se le derretía la piel. Gritaba: Jesús, Hijo del Dios eterno, ten misericordia de mí. Y los calvinistas miraban. Calvino justificó esto después diciendo que era necesario extirpar la herejía. Pero Ginebra no fue solo la tumba de Servet, fue una cárcel al aire libre. Calvino creó el consistorio, una policía moral que entraba en las casas de la gente sin aviso. Si te reías durante un sermón, 3 días de cárcel. Si te peinabas con vanidad, multa. Si bailabas en una boda, prisión. Si criticabas a Calvino, destierro o muerte, como Jacques Gruet, decapitado por poner un cartel contra Calvino. Llamaron a Ginebra la Roma protestante, pero era más parecida a la Corea del Norte de Kim Jong-un. Un estado de terror donde el espionaje entre vecinos era la norma. ¿Esta es la libertad cristiana que trajo la Reforma? ¿Esta es la luz que sacó al mundo de las tinieblas papistas? Prefiero 1000 veces la imperfección de un papa pecador que la tiranía perfecta de un puritano asesino. Al menos el papa tiene leyes que lo limitan. Calvino era la ley. Tu herencia reformada está construida sobre cenizas humanas y gritos de tortura. Cada vez que citas a Calvino en tu Facebook, estás honrando al verdugo de Champel. Usemos la lógica para destruir tu orgullo teológico. Tú defiendes la sola escritura, solo la Biblia y el libre examen. Dices que cada cristiano tiene el derecho y el deber de interpretar la Biblia por sí mismo, guiado por el Espíritu. Bien, Miguel Servet hizo eso. Servet tomó su Biblia, la leyó, la estudió, sabía griego y hebreo mejor que muchos, y llegó a la conclusión de que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia y que la doctrina de Nicea era incorrecta. Servet estaba ejerciendo el libre examen protestante. ¿Y qué hizo Calvino? Lo quemó. ¿Por qué? Porque la interpretación de Servet no coincidía con la de Calvino. Aquí está la contradicción fatal de tu sistema. Dices sola Biblia, pero en la práctica es sola la interpretación de mi líder. Si Servet tenía derecho a interpretar, Calvino no tenía derecho a matarlo. Si Calvino tenía derecho a matarlo por hereje, entonces Calvino se estaba comportando como un papa infalible, negando el libre examen. El asesinato de Servet es la prueba de que el protestantismo es una mentira lógica. Prometen libertad, pero imponen su propia ortodoxia con violencia. Calvino demostró que sin un magisterio divinamente instituido, la única forma de mantener la unidad es el terror. Y hablemos de la predestinación, la joya de la corona calvinista. Calvino enseñaba la doble predestinación. Dios crea a unos para el cielo y a otros para el infierno. Si esto es verdad, entonces Dios decretó desde la eternidad que Servet sería hereje. Dios obligó a Servet a negar la Trinidad. Servet no tenía libre albedrío. Entonces, ¿por qué Calvino lo castigó? Calvino quemó a un hombre por obedecer el decreto de Dios. Es una teología esquizofrénica. Convierte a Dios en un monstruo que programa el pecado y luego castiga al pecador por ser lo que él mismo programó. Y convierte a Calvino en un sádico que tortura a los títeres de Dios. Si tu Dios es el Dios de Calvino, tu Dios es un tirano cósmico, peor que cualquier dictador humano. La Iglesia Católica enseña que Dios quiere que todos se salven y que el hombre es libre. Servet eligió su error, pero Calvino eligió su crimen. La lógica católica condena el error, la herejía, pero ama a la persona. La lógica calvinista odia a la persona porque cree que Dios también la odia, es un réprobo predestinado. Por eso la Inquisición protestante fue más cruel, porque creían estar eliminando a alguien que Dios ya odiaba desde la eternidad. Tu teología no solo es falsa, es peligrosa. Crea fanáticos que se creen ejecutores de la ira divina. Voy a demoler tus últimas defensas, esas que usas para dormir tranquilo. Objeción 1. Servet era un peligro social, un anarquista. Respuesta. Mentira histórica. Servet era médico, geógrafo y erudito. No lideró revuelta, Hersit no predicaba la violencia. Su única arma eran sus libros. Calvino lo mató por sus ideas, no por sus actos. Lo mató por herejía teológica pura. Decir que era un peligro social es repetir la propaganda calvinista para justificar el crimen.
El único peligro social en Ginebra era el propio Calvino. Objeción 2. Otros reformadores como Melanchthon aprobaron la ejecución, así que era el consenso. Respuesta. Exacto, eso lo hace peor. Si todos tus padres fundadores, Lutero, Melanchthon, Bullinger, aplaudieron quemar a un hombre vivo, significa que todo el movimiento de la Reforma estaba podrido moralmente. Un consenso de asesinos no hace una verdad. Demuestra que la Reforma no fue un retorno al Evangelio, sino una explosión de violencia religiosa. Si todos estaban de acuerdo en matar, todos estaban equivocados. La verdad no es democrática. Objeción 3. La Iglesia Católica quemó a miles, no tienes moral para hablar. Respuesta. La falacia del tú también. Que haya habido inquisidores católicos crueles que la Iglesia ha reconocido y pedido perdón, no convierte a Calvino en santo. Pero hay una diferencia abismal. La Iglesia tiene 2000 años y una estructura legal. Los excesos fueron abusos del poder. Calvino creó un sistema nuevo basado supuestamente en la Biblia pura, y su primer acto fundacional fue matar al que discrepaba. Además, tú te llamas reformado porque supuestamente corregiste los errores de Roma. Si copiaste lo peor de Roma, la hoguera, y le quitaste lo mejor, la Eucaristía, no reformaste nada, solo empeoraste todo. Eres una mala copia de lo que criticas. Hermano protestante, se acabaron las excusas. Tienes las manos manchadas de ceniza. Cada vez que alabas a Juan Calvino, estás escupiendo sobre la tumba de su víctima y sobre el Evangelio de la misericordia. Sigues a un hombre que usurpó el trono de Dios para juzgar y ejecutar antes de tiempo. Un hombre que usó leña verde para satisfacer su sadismo teológico. Tu sola escritura murió en la hoguera de Champel. Tu sola gracia se ahogó en los gritos de Servet. Tu sistema es un fraude moral. No puedes predicar el amor de Jesús con la teología de un asesino. Ginebra no es la Jerusalén celestial, es el monumento a la soberbia humana disfrazada de piedad. Tienes que renunciar a Calvino. Tienes que abjurar de esa herencia maldita. La Iglesia Católica te espera. Sí, somos pecadores, pero no canonizamos a nuestros asesinos como doctores de la fe. Nuestros santos dieron su vida, no la quitaron. San Francisco besó al leproso. Calvino quemó al hereje. Ahí está la diferencia entre la luz y la oscuridad. Elige hoy. ¿Con quién estás? ¿Con el verdugo de Ginebra o con el Cristo de la Iglesia? No puedes servir a dos señores. Si te quedas con Calvino, te haces cómplice de su crimen. Y la sangre de Servet clamará contra ti en el juicio. Te desafío directamente. Si eres valiente, escribe abajo: Juan Calvino fue un asesino y renuncio a él. Si no lo haces, estás admitiendo que tu lealtad a una secta es mayor que tu lealtad a la vida humana y a Cristo. Vamos, defiéndelo si te atreves. Justifica la leña verde. Quiero ver tu fanatismo en acción. Católicos, compartan este video para que se caiga el ídolo de barro de la Reforma y todos vayan a ver mi video sobre San Ignacio de Loyola versus Calvino, para que vean la diferencia entre un soldado de Dios y un dictador. Nos vemos allá.